Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Me llama la atención los detalles de estos pequeños versículos que revelan una verdad que le pasa al ser humano. Lo vio venir el Señor, era Juan el discípulo amado. Señor, ¿y qué de este? ¿Qué te importa a vos qué de este? ¿Y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? Y comenzó a correr el rumor entre todos los discípulos que ese discípulo iba a estar hasta la segunda venida del Señor. Y lo aclara al final. No, el Señor no le dijo eso. A veces las interpretaciones. ¿Y qué de lo que pase con él? Sígueme tú o seguime vos. Una gran realidad, ¿no? Como que uno no puede estar pendiente ni debe vivir jamás pendiente de lo del otro, de lo del otro. De lo que Dios ha de hacer en la vida de cada uno. De lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y de lo que uno le presenta a Dios. Cada uno con su ofrenda espiritual al Señor, sin mirar ni depender de lo que el otro haga, dándole todo uno a Dios, sin mirar lo que el otro hace, sin depender de lo que el otro haga, sino es la individualidad, y en el conjunto de individualidades le damos ese presente, ese culto que Dios viene a buscar. Yo pensaba en esas individualidades donde a veces hay hermanos que están enfermos, a veces hermanos que están cargados, hermanos que están angustiados, hermanos que están sin trabajo, hermanos que tuvieron un conflicto familiar y que están con la guardia baja, y justamente a los que son espirituales, a los que son fuertes, a los que tienen ese buen día, es donde tienen que llevar la carga de aquellos que están en dificultades. Y si yo quiero hacer algo con mi hermano, ¿a vos qué? Dice el Señor. Y si yo quiero que aquel viva más, ¿a vos qué? ¿O a mí qué? No dependiendo de lo que ocurre alrededor, sino dándole al Señor lo que es de Él.
Hay un texto allí en 1 Corintios, muchas veces leído, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol habla justamente de ese individualismo y de cómo debe ser ese individualismo. ¿Se acuerdan que en ese texto por allí Pablo dice que él puso el fundamento, que otros edificaron encima de ese fundamento, pero que cada uno tenía que mirar cómo edificaba encima de ese fundamento que es Jesús? Cada uno, lo individual. La iglesia que habla tanto de lo que es el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo y todos juntos como cuerpo caminamos y marchamos, también habla de la forma de ser de ese individualismo. ¿Cómo debe ser? Cada uno, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno sobreedificando. Ninguno hay que no sobreedifique. Ninguno. Poco, mediano o mucho, todos sobreedificamos sobre ese fundamento. Es más, ahí mismo habla de que a veces alguno edifica heno, paja y hojarasca, que la obra va a ser probada con fuego. Pero también los que edifican piedras preciosas, oro y plata, sobreedifican. Todos. Unos más, otros menos. Y es ahí donde intervienen y tienen que intervenir los ministerios, los pastores. Porque los pastores tenemos que procurar que los hermanos edifiquen bien sobre sus propias vidas. Porque si edifican bien, es edificada la iglesia. Porque en ese individualismo se generaliza el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cuando edificamos bien, la iglesia edifica bien y la iglesia crece bien y crece sana. No hay nada más gratificante que ver una iglesia que en lo individual crece bien en los conceptos, porque una iglesia que crece bien en los conceptos y los toma en forma individual bien, va a ser una iglesia sana. Si una iglesia tiene una edificación encima de ese fundamento con doctrinas sanas, va a ser una iglesia sana. Si tiene doctrinas enfermas, va a ser una iglesia enferma. Si tiene doctrinas tóxicas, va a ser una iglesia tóxica. Pero si es una iglesia que va a tener y tiene buenas doctrinas, va a crecer bien. Va a crecer bien. Es como el famoso árbol que uno tiene y lo va podando a término y le va poniendo los ingredientes para que crezca bien, y si es un ciruelo va a dar unas buenas ciruelas. Si está bien cuidado va a dar ciruelas que uno va a disfrutar. Pero si el árbol está enfermo, no va a poder comer esas ciruelas. Y eso con todos los frutos, con el nogal que produce nueces. Cuando el nogal está infectado, va a dar nueces de a cientos, de a miles, pero las va a dar abichadas. Si el nogal está bien y está sano y las raíces están sanas y tienen las sustancias ideales, va a dar buenas nueces y uno las va a poder disfrutar. Eso es la iglesia. Hay un texto que yo quiero leer, dos textos más que quiero leer con ustedes. Uno del profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 1.
Dice desde el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que te enseñoreaste de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueran esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las busque, ni quien pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Una palabra terrible. ¿Contra quién? Contra los pastores. Contra los pastores. La responsabilidad que cae sobre los pastores es inmensa, no es pequeña, es muy, muy apremiante. ¿Por qué? Porque la actividad pastoral, los pastores tenemos que ver los hermanos, cómo van creciendo, qué es lo que van edificando encima de ese fundamento que es Jesús. ¿Para qué? Para que crezcan sanos, para que cuando les toque a algunos de ellos responsabilidades pastorales, tengan doctrinas sanas. Porque un día serán otros los que les toque esas responsabilidades. Por eso es importante las doctrinas, las enseñanzas, las correcciones. Todo eso hará que en el futuro haya gente con doctrinas sanas. Cuando uno se crea en un lugar y se cría en un lugar donde hay doctrinas que no son sanas y que hay doctrinas cantidad, ellos van a enseñar esas mismas doctrinas. De hecho, es lo que ocurre. Muchas veces las metas de iglesias presentes es el presente de lo que fueron metas de iglesias en el pasado, con objetivos, los mismos objetivos, las mismas metas, las mismas cosas a llegar. ¿Por qué?
porque es lo que aprendieron, es lo que vivieron y extendieron eso. Hasta que un día el Señor golpea nuestra puerta y dice, yo voy a hablar con los pastores. Vengan que tenemos que hablar. Se comieron a la oveja, se comieron la lana, se comieron la cabeza de la oveja. No les importó nada de la gente. Esto es una advertencia seria a los pastores. A los pastores. El Señor un día nos va a decir qué estuvieron enseñando, qué estuvieron corrigiendo, qué estuvieron dando, por qué esto no lo pararon, por qué esto sí siguió, y por qué esto, y por qué esto. Si ustedes sabían que yo no estaba en eso, es muy serio. Es una advertencia de Dios. Dice a los pastores de Israel, lo he dicho una vez, lo vuelvo a decir ahora, Israel tipifica la iglesia del Nuevo Testamento. Es la iglesia. Es la iglesia. Ah, no, bueno, no me puedo hacer cargo de esto porque esto fue para Israel. Entonces, si creo que fue para Israel, uno tiene que agarrar una espada, cortar la Biblia y decir, bueno, el Antiguo Testamento ya no sirve nada, todo esto fue para Israel, nos guiamos únicamente por... Es la palabra de Dios a los pastores. Y en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es esto? Perfeccionar a la iglesia. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? Muchas veces la gente toma distancia. Y cuando la gente toma distancia de la iglesia, cuando toma distancia de la iglesia, toma distancia del Señor y de la iglesia. No se separa esto. Uno lo primero que tiene que asegurarse es, tomó distancia. ¿Pasó algo? No, tomó distancia. Bueno, cualquier cosa que necesitas, contá conmigo. Tenés mi teléfono, tenés mi... Todo bien, todo bien. No pasa nada, no pasa nada. Toma distancia. En definitiva, esto es tan bíblico como cuando el hijo pródigo toma la distancia y le dice al padre, mirá, me voy a tomar un tiempo, necesito descansar, necesito estirar las piernas. Bárbaro. Quiero la parte. Toma la parte, acá está. Lo interesante es cuando el hijo pródigo vuelve, que el padre no le esperó con el látigo en la mano. Lo esperó con anillo, con capa, con calzado. Y le dijo, todo esto es tuyo. Pero el hermanito que estaba adentro dice, pero escúchame, Señor, a mí no me diste ni un animalito para sacrificar, para comer con mis amigos. No es que el padre no le había dado ni un animalito para comerlo con los amigos. El hijo nunca se lo pidió. Pa, me gustaría hacer un asado con mis amigos. Está todo ahí. Fíjate el ternero que quieres, el que quieras. Nunca se lo pidió. Y de tal manera fue que hasta se enojó con el padre porque había recibido a su hermano, el que estaba perdido, decía, el que estaba comiendo comida de animales. Es la iglesia. Los ministerios no están de adornos, los ministerios están para edificar la iglesia, para guardar a la iglesia, para bendecir a los hermanos. Y cuando hay que corregir algo, hay que corregir algo. Y cuando dice metele para adelante, hay que meterle. Como cuando uno agarra la cuchara de albañil y el cemento y la mezcla la empieza a poner y empieza a edificar, métele, buenísimo. Pero en algún momento
algo puede pasar. Yo era chico y mi padre había contratado un albañil. Teníamos que cerrar una galería de mi casa. Y el albañil tenía una característica, y es que él venía, se presentaba a trabajar a las 8 de la mañana, yo lo veía, pero él a las 10 de la mañana, él a las 8 comenzaba, hacía la mezcla y comenzaba a poner la pared. Era una galería que había que cerrar que tenía 2 metros por 4. No sé cuántos días tardó, pero fueron muchos. Él entraba a las 8 de la mañana, hacía la mezcla, comenzaba a poner los ladrillos, pero a las 10 de la mañana él se iba al bar que estaba a 3 cuadras de mi casa. Yo no sé si iba a tomar un vinito o un Gancia o un Cinzano, pero él iba a ese bar a tomar. Él comenzaba derecha a la pared de mi casa, pero después de las 10 de la mañana a él se le complicaba. La pared quedó así. Claro, mi padre trabajaba todo el día y cuando él la vio terminada, a los días, la miraba así la pared porque había quedado como un paréntesis y ya no se podía tirar abajo. Quedó así, quedó torcida, abombada, como un paréntesis. Esto pasa en nuestras propias vidas. El fundamento está bien, es derecho, está a nivel, pero lo que nosotros edificamos encima de ese fundamento, a veces lo podemos hacer torcido. Y lo torcido está torcido y uno se puede acostumbrar a verlo torcido. Como se puede acostumbrar a ver una tela de araña, como se puede acostumbrar a ver un rayón en la pared, como uno se puede acostumbrar a que una baldosa tiene un color distinto a la otra, hasta que uno tiene que vender esa casa. Y cuando va a vender esa casa y uno comienza a mostrar la casa, de hecho es lo que pasó en esta anécdota, cuando llega a esa parte no la quiere mostrar, porque está torcida. Y cuando venía alguien a ver la casa, decía, qué linda, ¡oh, mirá qué torcida que está esa pared! ¡Qué rara! No la querés mostrar. Y esto pasa en nuestras propias vidas. Y en la tarea ministerial, dice Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles, porque el misterio apostólico existe y está vigente. Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. ¿Para qué? Para que la cosa esté más linda, para que la cosa esté mejor. ¿Por qué? Porque en el futuro vendrán generaciones que son los que tendrán que seguir pastoreando la iglesia. Y en el futuro habrá apóstoles, habrá profetas y habrá evangelistas y habrá pastores y habrá maestros hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, se terminó todo, nos vamos todos allá arriba. Pero mientras tanto, habrá. Imagínense que cuando el Señor habló de los últimos tiempos, Él dijo, el amor de muchos se enfriará. Y cuando Él dijo que el amor de muchos se enfriará, no hablaba de los creyentes de ese momento. No hablaba de los creyentes de ese momento. Porque es más, no tuvieron ese problema. El Señor entregó su vida, resucitó, se le apareció a los discípulos. Él fue un evangelio explosivo. Se convirtieron ahí al toque 3.000 personas, 5.000 personas. Pedro predicando. Los hermanos cuando viene la persecución comienzan a ser esparcidos y mientras huían, iban predicando el evangelio y la gente se convertía. Descendía el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Había sanidades, milagros, prodigios. No había una iglesia. ¿A quién era esa palabra
que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Es en estos tiempos. Hace un tiempito para atrás bastante, y es en estos tiempos, y es en el futuro. Entonces, importa que las paredes estén derechas. Importa que no estén sostenidas por barro, aunque se hicieron con barro. Ustedes saben, las casas se hacían con barro, pero ¿cuánto tiempo duraban? Mucho menos de lo que dura una casa hecha con cemento, con la proporción adecuada de arena, de cal, de cemento, con el revoque justo, acorde a la situación, y que puede aguantar un montón de pisos. Tiene un buen fundamento, primer piso, segundo, tercero, cuarto, un piso. A mí me encanta contar a veces los pisos, y voy al centro y digo, ¿qué edificio más alto? A ver, ¿cuántos pisos tiene? Es impresionante que tu vida individual pueda tener un montón de pisos arriba de ese fundamento. Este es mi deseo, esta es mi oración, este es mi anhelo, este es mi trabajo, este es mi trabajo. Que tu vida esté tan sólida. Hermanos, que cuando alguien viene con o escuchás en algún lugar una doctrina extraña, decís, no, para, esto no es bíblico, ¿no? No viene por este camino, no. No, pero es lo que yo creo, listo, está bien, pero yo no. Es la corrección, con amor, con ternura, con paciencia. ¿Para qué? Para que podamos crecer bien. Decía, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque en definitiva cuando es individual es el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos a la unidad de la fe y la unidad del Espíritu. Ustedes saben que cuando enseño algo y transmito algo, que me doy cuenta que a la iglesia le cuesta que comprenda esto, y yo tengo que seguir insistiendo. Cuando algo es bíblico, que uno dice, che, pero esto que te estoy enseñando está en el Antiguo Testamento, está en Génesis, está en los Salmos, está en el Nuevo Testamento, lo dice Pablo, lo dice, no hay mucha vuelta. No, pero es como que me cuesta. Hay que seguir insistiendo hasta que uno lo entienda. Era por este lado. ¿Saben las veces que me ha pasado gente, hermanos, que me decían, no, sabes que esto no lo entiendo, pero es bíblico, sí, pero no lo entiendo. Y en un momento dice, ahora sí lo entendí. Que es la paciencia también que tiene que haber pastoral. Es como aquel que de chico dice, quiero ser médico. Ah, qué bueno, maravilloso. Te pongo todas las fichas, genial, qué lindo. Pero no quiero ir al colegio, me cuesta estudiar, no quiero ir al secundario, me cuesta. Ayer me encontré con un joven, 17 años, estaba en un lugar, él trabajando con su padre. ¿Cómo está fulano que hace tanto que no te veía? Bien, ¿cómo va la escuela? Bien, estoy 5º año, lo voy a repetir, y estaba llenando unos tubitos con líquido porque el padre trabaja de determinada manera. No, este año sé que lo voy a tener que hacer de nuevo, 5º año. Voy a repetir, todavía me falta otro año más, y seguía llenando tubitos. Y bueno, mis padres tienen que entender que a mí no me gusta el estudio y que me parece que hasta acá llegué. Che, terminé el secundario. No, pero no sé si voy a... De chiquitito tenía un montón de planes, pero es que si no termina el secundario no va a truncar su futuro, su carrera que tenía en su corazón. Algo sencillo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Uno puede tener un montón de anhelos. Yo quiero servir al Señor, yo quiero esto. Pero si las paredes están torcidas, cuando tengas que vender la casa, se van a ver las paredes torcidas y te va a costar vender la casa. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Aquellas correcciones siempre son para edificar nuestro cuerpo, nuestra vida.
Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu por ahí está dispuesto a... Pero a la carne, hermano, ¿cómo nos cuesta a todos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, la iglesia, para perfeccionarla, para que esté bien. Y dice luego el apóstol, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que recién les decía? Por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno de los miembros, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les conté hace mucho tiempo algo que me había pasado un verano. Estaba por comenzar el culto, yo estaba por acá y viene un hombre, y viene él de saco y corbata, se sienta en el último asiento. Cuando viene alguien me gusta ir a saludarlo, no había empezado el culto, ¿cómo hago con ustedes? Y voy y lo saludo, lo bienvenido. Me dice, mi nombre es fulano de tal, y me da una tarjeta, y me da una tarjetita. Y en esa tarjetita ahí decía, apóstol fulano de tal. Y él comienza a decirme, mire, estoy acá, no sé ni por qué estoy acá, pero un hermano me dijo, mire, de la iglesia, yo soy de Buenos Aires, creo que era, no recuerdo de dónde, y me dice, y vengo para acá, y un hermano me dijo, mire, le doy mi camioneta para que se vaya de vacaciones a Mar del Plata. Y vino otro hermano y me dio el dinero. Y otro hermano me dice, ya le alquilé por teléfono una casa ya en tal barrio para que venga de vacaciones. Y usted no sabe, pastor, Dios me bendijo, me dieron la camioneta, me dieron dinero para gastar, me dieron para venir acá de vacaciones y acá estoy en su iglesia. Hermanos, si yo a ese apóstol lo dejaba predicar esa tarde en la iglesia, usted se iba sin un peso en el bolsillo, se lo puedo asegurar. Que discerní, que no había que ser muy espiritual para discernir eso, que ese hombre iba a dejar sin pelo a la iglesia. Y es lo que pasa, es lo que pasa. Si las paredes están derechas, arriba de un buen fundamento, uno va a poder discernir el espíritu de quien venga y de lo que puede ocurrir. El apóstol dijo que él vino a corregir, que venían a corregir esto justamente para que cuando vengan hombres no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si hubo alguien que a ese apóstol le dio la camioneta, el otro le dio el dinero, el otro le alquiló todo, ¿por qué pasó todo eso? Porque esto es lo que enseña la iglesia. Y es después cuando uno ocurre, y ocurre en algunas, ¿quién tiene un reloj para ofrendar? ¿Y quién la cadena de oro? ¿Y quién la alianza de oro? ¿Y quién la...? Yo tuve un hermano en la iglesia que él estaba, un día le paró el carro a la mujer, porque él estaba en una iglesia donde, claro, pedían tanto que un día la esposa se sacó la alianza de oro y fue y la ofrendó. Entonces él le dice a la mujer, bueno, está bien, lo sentiste de hacerlo. Fue y le compró otra alianza. Una alianza de oro hoy debe costar unos 400.000 pesos, una sola. Entonces el marido fue y le compró una alianza. Dice, bueno, mirá, mi amor, acá tengo la alianza de oro. Y se la pone. ¿Qué cree usted que pasó 2 semanas después? En la iglesia volvieron a decir,
necesitamos hacer una ofrenda de amor, una ofrenda de paz, una ofrenda de compromiso, una ofrenda de... Se sacó la alianza a la mujer y la puso en la ofrenda. Fue y le dijo al marido, ofrendé la alianza. Entonces yo le dije, para mí que tu mujer quería otra cosa. ¿Qué hizo este hermano? Fue a los hermanos donde había puesto la ofrenda y dice, miren, quiero recuperar la alianza, es la segunda que pone mi mujer y no estoy dispuesto a comprar otra. Denme la alianza. Entonces el hermano que contaba la ofrenda tomó, ¿es esta la alianza? Sí. A ver cuánto pesa. Y esta alianza son como 400.000 pesos, por lo menos dame 200.000. Le salió otros 200.000 y le devolvió la alianza. Y la miró a la mujer fijamente a los ojos y le dijo, es la última vez que la recupero. Avísame si quieres otra cosa. Y colorín colorado, ese cuento ha terminado. ¿Sabe qué es esto? Discernimiento. Una pared que está torcida, siempre va a estar torcida. Si usted encima de ese fundamento que es Jesucristo, va a edificar algo sólido en su vida, usted va a ser bendecido y va a poder bendecir a otros. De otra manera no. Así que no reneguemos contra los pastores, edifiquemos sano y vamos a tener una vida sana. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, yo te ruego que bendigas la iglesia, que bendigas